Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Esta mañana me escribía por privado un hermano, apologista también, en el cual me preguntaba, bastante preocupado, sobre los 3 días de oscuridad, pero no solamente por ese tema, ¿no? Sino que una congregación muy famosa, incluso aquí en YouTube, una congregación católica, pues hizo un video sobre ese tema, los 3 días de oscuridad, afirmando que eso era católico, además de que eso pertenece a la tradición de la Iglesia. Ese video os lo voy a dejar aquí debajo, ¿verdad? Aquí debajo, para que veáis lo que dicen esos sacerdotes, que los 3 días de la oscuridad pertenecen a la tradición de la Iglesia. Una revelación privada, ya sea de una aparición, una locución o lo que diga una vidente, eso pasa a ser una revelación privada y la Iglesia no nos obliga a creer en ello. Nuestros pilares son magisterio, tradición y escritura. Por tanto, lo que diga un vidente o lo que deje de decir, eso a nosotros nos debe de decir poco. Porque a veces las revelaciones que no han pasado el filtro de la Iglesia, pues llegan a crear cierta incertidumbre, cierto miedo, cierta inquietud entre los fieles católicos. Pero no debemos de temer. ¿Por qué? El Señor lo decía, porque yo he vencido al mundo. Ese es el consuelo que a nosotros nos queda. La venida del Señor no debe de ser temida, sino deseada. O yo al menos así lo pienso. Y yo creo que así debería de ser, ¿no? Debemos de esperar ese advenimiento glorioso de nuestro Señor Jesús, pues acogerlo con alegría y con esperanza, jamás con miedo. Pues bien, pero muchos hermanos católicos, pues a veces colocan lo que dice un supuesto vidente o una supuesta vidente que no ha pasado el filtro de la Iglesia, ni el obispo, ni por su propio obispo de su diócesis, ni ha pasado a ser investigado por el Vaticano, y lo creemos a pie juntillas. Y si yo, por ejemplo, que me ha llegado a pasar, de criticar lo más mínimo a una vidente, yo no estoy en contra de las revelaciones privadas. Lo que estoy en contra es de que nos tomen el pelo. De eso sí estoy en contra. Por eso yo me fío de la Iglesia y del obispo del lugar, pero jamás me fío de un charlatán o una charlatana que me venga diciendo que habla de parte de Dios o viene hablando de parte de la Virgen. Yo eso lo cojo con alfileres, ¿verdad? Porque muchos hacen gala de eso para hacer superchería, para tratar de tener fama, para tratar de ganar dinero, ¿verdad? Y eso es muy peligroso. Usar el nombre de Dios o de María Santísima para unos fines lucrativos, eso es peligrosísimo. Por tanto, siempre que te encuentres un vidente o una vidente, profeta o lo que sea, pregúntale, ¿tu obispo está estudiando tu caso o vas por libre? ¿Eres obediente al Papa? ¿Eres obediente a la Iglesia? Y si en alguna de estas preguntas te encuentras un no, entonces desecha todo eso. Pues bien, todas las personas piensan que esos videntes, como dicen hablar de nombre de Dios o en nombre de la Virgen, pues nos pasa como los protestantes, ¿no? ¿Qué dicen los protestantes? Yo traigo una palabra profética y todo el mundo que dice, oh, wow, Dios está hablando a través de este varón. Mentira, es la misma táctica. Joseph Ratzinger, nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI, decía algo
muy inteligente. Decía, los videntes ven, pero es la Iglesia quien lo interpreta. O sea, no el sacerdote, no ese vidente, no el amigo de ese vidente, el primo, su tío, no. La Iglesia es la que interpreta de manera eficaz y pasa ese filtro de la Iglesia. Pero es lo que ocurre, ¿no? Actualmente existe muchísimo interés en la lectura de libros de revelaciones privadas y mensajes de santos que hablan en un lenguaje apocalíptico y se toman ligeramente y peligrosamente al pie de la letra y no hay una adecuada catequesis al respecto. Eso sucede, por ejemplo, especialmente con temas vinculados al fin del mundo, al infierno, al purgatorio, a supuestos ángeles, demonios, porque San Pablo ya lo decía, ¿no? Que al final de los tiempos muchos vamos a ir tras novedades y vamos a dar la espalda a la verdad. O sea, escuchamos estas novedades, estas supuestas profecías, ¿y qué pasa? Nos olvidamos del Evangelio, nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos de la Iglesia, nos olvidamos de su magisterio, de su tradición y, por supuesto, nos olvidamos de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Pero también toda esa creencia o toda esa falsa creencia que tienen muchos hermanos sea una reacción natural al exceso de secularización interna que está viviendo la Iglesia Católica y que en las últimas décadas pues ha abandonado o quizás ha marginado la catequesis en esos temas. El Señor era muy inteligente y decía, mirad, que nadie os engañe, que nadie os diga, Cristo viene por allí, Cristo viene por allá, ¿verdad? No debemos de caer en ese tipo de falsos rumores. El problema es que las enseñanzas que circulan sobre cuestiones escatológicas o sobrenaturales no se encuentran dentro de la sana doctrina de la Iglesia, sino que todo eso se interpreta bajo una forma literal y mágica, fomentando no pocas veces la superstición y una imagen de Dios contraria a la revelada por Jesús en los santos evangelios. Incluso hay quienes citan a exorcistas que solo ejercen un ministerio pastoral, como si fueran, por ejemplo, demonólogos autorizados para enseñar en el nombre de la Iglesia. En la Iglesia son los obispos los que tienen la potestad de enseñar con autoridad sobre estos asuntos que tocan a la fe. Los demás son opiniones, aún incluso la de los teólogos. Es importante en todos estos temas volver a la Sagrada Escritura y al catecismo de la Iglesia Católica para no caer en el error, para saber realmente lo que tú y yo creemos como católicos y no caer en supersticiones y miedos irracionales. Veo también con estupor grandes canales en esta plataforma muy conocidos y muy reconocidos apoyando una doctrina que no tiene cabida dentro de la escatología y la doctrina católica. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. ¿Por morbo? ¿Por torpe ganancia? No lo sé. Lo que sí sé es que enseñan esa doctrina sin tener base, ya digo, ni en el magisterio, ni en la Biblia, ni en la sagrada tradición. En todos los tiempos de crisis surgen con muchísima fuerza profecías, visiones sobre el final del mundo, que es algo que tristemente parece que todo el mundo está interesado en que pasemos ya por el apocalipsis, ¿no? Hay cierto morbo por parte del creyente
de esperar este momento apocalíptico, ¿no? En el cual la humanidad pues entrará en una violencia en los astros, en el mar, en vientos, lluvias, rayos, centellas, y estamos llamados pues a creerle a nuestro Señor. Sí, los cielos se pueden conmover, así lo enseñó Jesús, pero no quizás con la manera de la que muchos tratan de mostrar en esa falsa profecía de los 3 días de la oscuridad. Y muchos creyentes toman literalmente esas imágenes de muchas visiones que han tenido pues santos o videntes. Esa idea de que van a llegar 3 días de oscuridad y que se va a desatar una horda de demonios sobre la humanidad, acompañados de toda una clase de pavorosos sufrimientos, calamidades, se ha repetido desde el siglo XIX por religiosas con experiencias místicas como Ana Catalina Emmerich. Luego se vinculó con las apariciones de Fátima y fue reavivado el tema con fuerza en los llamados secretos de Medjugorje, así como también en escritos supuestamente, cosa que no es verdad, escritos atribuidos a Padre Pío. A mí me llama muchísimo la atención y siento verdadera repulsa por esas personas que usan la imagen de Padre Pío de Pietrelcina, un santo al que yo amo y del cual soy hijo espiritual, que usen el nombre de este santo, ¿para qué? Para tener más credibilidad en esa supuesta profecía. Porque si esa profecía la digo yo, José Manuel, pues ¿quién me va a hacer caso? Nadie. Ahora, si yo me invento que ha sido tal santo, por ejemplo, Padre Pío, uno de los mayores santos de la Iglesia Católica, y que ha sucedido en el siglo XX, un santo campeón en carismas, campeón en santidad, y que en el siglo XX lo hemos tenido entre nosotros. Antes de ayer, falleció en el año 1968. O sea, falleció y nació al cielo 11 años antes de mi nacimiento. Fíjate, no estamos hablando, no, es que es un santo del siglo V, siglo III, octavo, no. Estamos hablando de un santo del siglo XX, o sea, casi nada, ¿verdad? Esos mensajes, ¿verdad? Pues esas revelaciones privadas en la iglesia, el catecismo nos habla de una manera pues muy, muy clara, ¿verdad? El catecismo nos dice lo siguiente. A lo largo de los siglos hubo revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia. Sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Lo repito para que muchos de los que me van a criticar luego digan que es mentira o es algo que me está inventando. Todas esas revelaciones llamadas privadas, llámese la profecía como se quiera llamar, me da igual, no pertenecen al depósito de la fe. Y porque creo que muchos aún no se van a enterar, lo voy a repetir de nuevo. No pertenecen al depósito de la fe. Y sigue diciendo el catecismo, guiados por el magisterio de la Iglesia, los fieles deben discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Es decir, que no estamos nosotros los católicos obligados a creerlos, porque no pertenece a la revelación pública y no están a la misma altura de la palabra de Dios ni tampoco de la tradición de la Iglesia. Por eso, me llama muchísimo la atención, y voy a decirlo, los heraldos del Evangelio tienen un video que dicen que los 3 días de la oscuridad pertenecen
a la tradición de la Iglesia. Y os voy a dejar ese video también aquí, para que lo veáis, para que no creáis que José Manuel se lo está inventando. Y es un sacerdote el que lo dice. Y mucha gente sigue a los hermanos de los heraldos del Evangelio. Y muchos van a decir, ¿pero quién es este José Manuel para decirle a los heraldos que están equivocados? Yo no soy nadie, pero yo estoy hablando en el nombre de la Iglesia. Y estoy diciendo y estoy contando lo que la Iglesia enseña. Soy un mero altavoz de lo que la Iglesia enseña. San Juan de la Cruz escribió sobre este aspecto lo siguiente. Si la fe está fundada en Cristo y en el Evangelio, no hay para qué preguntar más. O sea, si tu fe y mi fe está fundada en Cristo Jesús y en los santos evangelios, no hace falta nada más. Eso lo decía San Juan de la Cruz, otro campeón de la santidad. Y sigue diciendo, en Cristo Dios ya lo dijo todo lo que tenía que decir, y buscar nuevas revelaciones o visiones sería una ofensa a Dios, pues sería como sacar los ojos de Cristo buscando alguna otra novedad. Por eso San Pablo nos decía que llegará un tiempo en que no vamos a aguantar la sana doctrina y nos vamos a ir detrás de ¿qué? De novedades. Pues bien, ¿qué es lo que ve un vidente cuando ese vidente tiene algún tipo de revelación? Esas apariciones o visiones, cuando se da el caso de que son verdaderas, no son una comunicación directa con Dios en estado puro. Como el protestante dice, ¿no? Dios me ha revelado, o sea, de manera directa, ¿verdad? Eso no es así. En el mensaje del vidente se mezclan también sus experiencias psicológicas, culturales, su visión del mundo, la mentalidad de esa época y otras cosas más. Lo que enseñan que nunca debe de tomarse al pie de la letra en forma fundamentalista, ¿verdad? Los videntes, aunque sean grandes santos, aunque sean grandes místicos, siempre transmiten una experiencia reelaborada por su subjetividad psíquica y espiritual. El 26 de junio del año 2000, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, a la postre Benedicto XVI, en su comentario teológico al tercer secreto de Fátima, dijo lo siguiente. Está claro que en las visiones de Lourdes, Fátima, etc., no se trata de la normal percepción externa de los sentidos. Las imágenes y las figuras que se ven no se hallan exteriormente en el espacio como se encuentran un árbol o una casa. Esto es absolutamente evidente. Por ejemplo, por lo que se refiere a la visión del infierno, descrita en la primera parte del secreto de Fátima, o también la visión descrita en la tercera parte del secreto, pero puede demostrarse con mucha facilidad también en las otras visiones, sobre todo porque no todos los presentes la veían, sino de hecho solo los videntes. El sujeto, el vidente, está involucrado de un modo aún más íntimo. Él ve con sus concretas posibilidades, con las modalidades de representación y de conocimiento que le son accesibles. Tales visiones nunca son simples fotografías del más allá, sino que llevan en sí también las posibilidades y los límites del sujeto perceptor. Se ha enseñado desde la Santa Sede, desde el Vaticano, que este tipo de mensajes no deben de entenderse como una descripción en sentido fotográfico de acontecimientos futuros, por lo que la clave de lectura es de carácter simbólico y espiritual, pero no un cronograma del futuro. La santidad de una persona no la hace necesariamente una autoridad doctrinal para la fe de la Iglesia.
Por eso es que usan a diferentes santos, como por ejemplo Padre Pío. Incluso este señor, que ya no es sacerdote católico, sino que es luterano, Adam Cotas, ha vaticinado para el 2024, pues, los 3 días de oscuridad. ¿En qué se basa también este señor? Pues no lo sé. Quizás quiere ganar a través de esa profecía cierta notoriedad que quizás en un momento dado ha estado perdiendo. Y de esa manera reengancharse a esa especie de famoseo en YouTube. Pero bueno, sea el motivo que sea, pues de todas maneras no es doctrina católica. Si un santo tuvo visiones o realizó profecías, no se toman como una verdad revelada por Dios, sino que ha de interpretarse, como siempre, pasar el filtro del magisterio de la Iglesia Católica como una revelación privada. Los santos de la historia, en la historia de la Iglesia, son un tesoro de sabiduría espiritual y son un modelo de seguimiento de Cristo para los creyentes, pero no son un oráculo sobre el futuro. Pero ahora a lo que vamos. No son doctrina de la Iglesia, ni algo que se deba creer de manera literal, sino, me refiero a los 3 días de oscuridad, sino que esos 3 días de oscuridad son un llamado piadoso a la conversión y a la perseverancia en la oración. Esta enseñanza, ya digo, no aparece en los evangelios, ni tampoco en la tradición de la Iglesia. No, pero es que yo lo escuché de un sacerdote que sí pertenece a la tradición de la Iglesia. Mentira. Si existiera en la tradición de la Iglesia, no existiría desde hace 20, 30, 40, 100 años, sino que tendría que venir de mucho, mucho, mucho más atrás para que sea tradición. Si no, no sería tradición. Cuando la Biblia, por ejemplo, utiliza la expresión fin de los tiempos, no está expresando que todo va a acabar, sino que la realidad va a ser transformada en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Dice el Señor en San Mateo 24:36, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni los mismos ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo de Dios. Solamente el Padre lo sabe. También, ¿verdad? El Señor que dice que Él vendrá como un ladrón en la noche. O sea, si nos están dando 3 días de oscuridad, entonces, ¿qué sorpresa es esa? O si existe un supuesto gran aviso antes de que el Señor venga, ¿cómo que el Señor va a venir como un ladrón en la noche? Es un poco contradictorio, ¿verdad? Por eso a veces con cierta lógica nos podemos dar cuenta de que ese tipo de profecías pues hace agua, ¿verdad? Hay algo que no cuadra, hay algo que parece que no está bien, ¿verdad? Y por eso, como no nos corresponde a nosotros, como también dice en la carta de San Pedro, ninguna profecía es de interpretación privada. Lo dice la Biblia claramente. Entonces, ¿por qué tú y yo tenemos que estar diciendo esa profecía es auténtica, aquella es falsa? Yo como católico me abandono a la Iglesia. Es la Iglesia la que debe de actuar y la que debe filtrar, permítanme usar esa palabra porque es la que me parece más útil para que entendamos eso. Al filtrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Todo lo falso cae y lo auténtico pues se queda visible, ¿verdad? Pues eso es lo que hace la Iglesia, ¿verdad? Jesús no dio ni fecha, ni tampoco un horario para que podamos agendarlo, ¿verdad? Bueno, pues en tal fecha el Señor viene. Bueno, vamos a tratar de convertirnos hasta que el Señor venga tal día y tal mes. No es así. No es así. El Señor decía en Hechos capítulo 1, a ustedes no les toca saber cuándo o en qué fecha el Padre va a hacer las cosas que solamente Él tiene autoridad para hacer. Entonces, ¿a qué vienen esos profetas
diciendo lo que va a ocurrir o cuándo va a ocurrir. Jesús dice que eso no nos interesa ni a ti ni a mí. No nos toca saber eso, mucho menos a esos profetas que usan el nombre de Dios para engañarnos. O sea, solamente el Padre tiene la autoridad para hacerlo. De hecho, cuando la Sagrada Escritura habla del fin del mundo, la palabra mundo no se refiere primariamente al cosmos físico, sino al mundo humano, a la historia del hombre. Esta forma de hablar indica que este mundo llegará a un final querido y realizado por Dios. Los textos bíblicos sobre el fin expresan su finalidad, pero no una cronología futura de unos hechos. De allí que cualquiera que pretenda sacar conclusiones sobre cómo será el futuro con los textos apocalípticos fracasará, porque no revelan el futuro. A veces se usa la Biblia como si la Biblia fuera un oráculo, fuera una bola de cristal en el cual en sus hojas pues puede determinar nuestro futuro o el fin del mundo, ¿verdad? Eso es pura superstición y estamos cayendo en el error, ¿verdad? Por eso no se dejen llevar por esas mentiras. No sería raro que quienes buscan de manera afanosa adivinar la llegada de esos fatídicos 3 días lleven ya muchos años en penumbras. Este tiempo que tú y yo tenemos aún para ponernos a cuenta con Dios, debemos de hacerlo en oración, en lectura de la Sagrada Escritura. Debemos de mejorar, buscar la santidad. Mientras tú y yo nos afanamos en cualquier profecía, estamos perdiendo un valiosísimo tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga.